Reglas para negociar inmuebles y no perder plata en ese proceso. La mayoría de personas que tal vez pierde dinero en una inversión inmobiliaria no necesariamente es por el inmueble que compra, sino por cómo lo negoció en su momento. Es por eso que te quiero compartir 3 reglas que considero esenciales al momento de que realices una negociación para una inversión inmobiliaria. Aquí va la primera. Si hablas mucho en una negociación, ya estás perdiendo. Te cuento un caso que en algún momento me sucedió. Me estaba acompañando una persona a que hiciera el proceso de comprar una casa que luego iba a construir ahí unos apartaestudios. En medio de eso teníamos la reunión para negociar con aquel que iba a vender la casa. Yo llegué de manera anticipada y luego iba a llegar el comprador, que era una persona conocida. Solo que ese comprador, mi persona conocida, tenía un familiar que decía que él sí sabía negociar, que era una persona muy buena y que, mejor dicho, nos iba a enseñar cómo se negocia inmuebles. Yo le había sugerido prudencia y todo, pero bueno, yo llegué temprano a la reunión, estaba ahí el que estaba vendiendo la casa, y aquí viene la aplicación de la regla. Guarde silencio y deje que el resto de las personas hablen, que te entreguen información. Tú no entregues información, déjalos que hablen. Escuchaba que hablaba, que me contaba cosas, que trataba de explicarme por qué esa casa era muy buena, se esforzaba mucho por hacerlo. En últimas empezó a contarme sus situaciones personales, familiares, problemas que estaba pasando, inconvenientes financieros que tenía. Y en últimas me terminó diciendo, vea, yo sé que esta casa está como muy fea, yo estoy pidiendo 320 millones, pero si usted me la compara ya, yo le hago un descuento. Yo puedo descontarle hasta 50 millones. Se la dejo en 270. Simplemente por dejarlo hablar, me empezó a contar mucha información. Bueno, tenía eso ahí. Llegaron, pues, mi conocido y su familiar a negociar. El familiar, en cuanto llegó, rompiendo esta regla que te digo del silencio, empezó a hablar de hablando de que pues tenía mucho carácter para negociar, y llegó y dijo, bueno, muy buenas tardes, vea, no perdamos tiempo, le voy a hacer una oferta, de ahí no me muevo ni un peso. Usted dice que su casa vale 320 millones, yo solamente le puedo pagar 290, se lo pago ya esta semana y de ahí no me muevo un solo peso. Usted me dice si le interesa o no le interesa, y se retiró. Le ofreció de una 290 millones cuando la persona me acaba de decir hace un rato que se podía bajar hasta 270. De ahí el problema de ahí en adelante. Todo por la regla de guardar silencio en medio de una negociación. Deja que sea más bien la otra persona, tu contraparte, la que hable de más, la que te revele muchos datos. Tú guardas silencio, escucha, deja que la contraparte sea quien realice primero la oferta. Porque es que hablar poco no es debilidad, es estrategia en medio de una negociación inmobiliaria. Segunda regla que te quisiera recomendar: lleva las conversaciones a tu zona fuerte. En medio de una negociación hay estilos y formas de abordar conversaciones. Hay quienes son un poco más racionales para hablar y otros que son un poco más emocionales. No sé con cuál grupo tal vez tú te identificas, pero hay personas que negocian con datos y hay otros que negocian con emociones. Tú tienes que saber si para ti te es más fácil el momento de negociar, hablar y exponer argumentos técnicos de por qué tú consideras que ese es el precio más adecuado, de datos de la zona, de datos de otros inmuebles similares, y en función a eso pues llegar a acuerdos, negociaciones, plantear posturas, debatirlas. Es una forma muy racional. O están los que tienen más bien como un don de gentes, que conectan mucho desde la persona, crean un ambiente agradable, invitan primero a cenar, a compartir, a hablar, hacen que las otras personas se rían, estén alegres, y en medio de todo eso van negociando, ¿sí? Aquí no es que uno u otro sea mejor o sea bueno, es simplemente entender a ti cuál se te facilita más. Y al momento de ir a una negociación, pues procura conducir el estilo y la cultura de la negociación a ese campo que a ti se te haga más fácil dominar. Si eres un poco más racional,
pues lleva la negociación a ese campo porque ahí vas a estar más fuerte para negociar, para tener una posición tal vez más dominante. Si eres más de don de gentes, pues conduce hacia allá la negociación, pero lo importante es siempre crear un campo en el cual tú tengas más posibilidades de ganar porque lo dominas. Entonces, entender hacia qué lado te conviene más llevar el estilo de la negociación. En tercer lugar, hay algo que tal vez funciona mucho, que es preparar sándwiches de información cuando tienes que presentar o una oferta o una forma de pago o algún dato que tal vez no es muy conveniente, ya sea que tú estés vendiendo o que estés comprando el inmueble, puede que haya un dato que desinfla, que no es tan bueno, pues lo que haces es que ensanduchas la información, una capa de algo positivo, esa información que vas a dar y vuelves y cierras con algo positivo. Por ejemplo, no sé, tú eres comprador, entonces viene la capa positiva. Listo, hagamos algo. Estoy dispuesto a pagarte el precio que estás pidiendo y no te voy a pedir descuento. Primero y positivo. Segundo, sin embargo, necesito que me des tiempo para terminar de pagártelo. Te lo puedo separar ahora con algo de dinero y necesito que me des entre 12 y 18 meses para írtelo pagando. Sé que quieres el dinero ya, pero pues necesito ese plazo de tiempo. Ahora bien, sé que le tienes que hacer ciertas remodelaciones al inmueble, no es necesario que las hagas, yo te lo recibo así y de inmediato asumo los gastos de impuestos, de escrituración, me encargo de todo lo que son servicios, administración, te vas a ahorrar eso, pero necesito que me des el plazo. Lo que haces es ensanduchar la información que tal vez consideres que no puede que no sea tan bien recibida. Entonces, es un tema de que negociar es un juego de administrar percepciones. Entonces, ¿cómo va a percibir esa información que le vas a dar? Pues depende de cómo tú la presentes. Pero sin duda alguna, el ejercicio de saber negociar es un ejercicio que te va a llevar a ejecutar mejores inversiones inmobiliarias, que por supuesto, pues va a ser muy trascendental, muy rentable para tu vida. Así que, bueno, te quería compartir estas 3 reglas. Si tienes otra en mente, pues te invito a que, por supuesto, la compartas en los comentarios. Si no te has suscrito al canal, lo hagas y también le puedas compartir este video a alguien que consideres que le puede ser útil algo de lo que aquí hemos hablado, ¿vale? Que tengas un grandioso día.